Te quiero preguntar algo, iglesia, hoy. ¿Alguna vez alguien ha hecho algo por ti que tú digas, híjoles, ha cambiado mi vida, o eso que hizo esta persona por mí, la verdad es que sigue todavía como que impactando de alguna manera tu existir, vaya, por así decirlo? Levanta tu mano. ¿Tienes algún ejemplo, algo así? Que no sea tu papá, ni tu hermano, ni tu hijo. Una persona que ni en tu vida hayas conocido. Bueno, te voy a platicar una anécdota. Mira, hoy, si el Señor quiere, te voy a predicar la palabra de Dios lo más fiel posible, pero también te voy a abrir mi corazón. Déjame te platico esto. Hace como, ¿qué será? Entre 10, 15 años, entré a trabajar a un lugar que se dedica a proyectos y construcciones. Pero déjame te cuento cómo es que llegué ahí. Pues resulta que yo andaba trabajando ahí de ruletero en el taxi, ¿no? Y mi abuelita tenía un taxi y bueno, ese fue uno de mis primeros empleos, gracias a Dios. Y ahí andaba yo, ¿no? Por ahí de mis 20, 19 años empecé. Y resulta que pues por circunstancias que fueron sucediendo en mi vida, quiero que sepas que todavía no conocía de Cristo y de su evangelio, pues empecé a trabajar ahí. Ahí me fui desenvolviendo, cosas empezaron a suceder en mi vida. Pasó un año, pasaron 2 años. Y un día recibo por parte de mi papá una llamada. Por cierto, papá, si un día llegas a escuchar esto, quiero que sepas que te amo mucho. ¿Y qué pasó en esa plática, no? Bueno, pues mi papá me dijo, hijo, vente para acá, al rancho de tal amigo, acá ando, te quiero presentar a alguien. Y pues, bueno, fui, ¿no? Llego a ese lugar donde se encontraba mi papá con sus amigos de parranda. Y recuerdo que conozco a un señor que, no voy a decir su nombre por respeto, pero es un señor al que agradezco mucho a Dios por su vida. Y ese señor pues se presenta ante mí y me dice, Germán, te quiero mucho, tu papá, no manches, mi compadre, lo aprecio, esto y lo otro. Ya sabes, andaban con las copas encima, ¿no? Y dicen que los borrachos y los niños dicen la verdad, pero bueno, me empezó a decir un chorro de cosas. No es la primera vez que yo lo conocí a este señor. Y empezó ahora sí como que a frecuentar ese tipo de llamadas de, oye, vente para acá, quiero hablar contigo. Y una de las cosas que este señor empezó a decirme es, Germán, quiero que te vengas a trabajar acá conmigo a mi empresa. Y yo decía, sí, pero pues ya sabes, me lo decía como que con la música, con la fiesta, con los tragos encima y como que no me animaba. Pero así pasó otro día y luego otro, hasta que un día le dije, Inge, le digo, mire, la neta es que me lo dice en estas condiciones y yo no me animo, simplemente no me atrevo pues. No, que sí, que mañana te espero, era un domingo recuerdo, y te espero mañana lunes. Yo tenía que trabajar ese lunes en el taxi, así que me citó creo como a 1 hora, 12, 1 de la tarde. No, le marqué por teléfono para ver si, qué onda, a ver si se acordaba, ¿no? Y llego ese día, ese lunes, le marco, Inge, recuerda que me dijo que me presentara en su empresa y... No, sí, vente para acá, me dice. Bueno, allá voy, ¿no? Me acuerdo por Deportiva, fraccionamiento Deportiva. Y me hace pasar y me empieza pues a mostrar su empresa, ¿no? Y me dice, pues mira Germán, a esto nos dedicamos, topografía, proyectos, chalala, mira, y me hace subir hasta el último piso, me acuerdo. Y pues conozco a su gabinete de trabajo, ¿no? Y me muestra ahí en la computadora lo que hacían. Y yo volteo a ver todo lo garabateo que hacían ahí en la computadora y yo, ¿qué rayos es esto? Decía yo. El caso es que pues esta persona literalmente me ofreció trabajar con él al mismo tiempo que aprendía, porque yo no sabía ni papas. Y bueno, tenía que tomar una decisión, pero la verdad es que me sentí muy intimidado por lo que yo veía, por lo que estas personas hacían. El resto es historia. Me quedé, al final, yo me acuerdo que al día siguiente me quedé ya todo un día completo y híjoles, al día siguiente no quería regresar. Dije, no señor, no la voy a armar, voy a dar pena nada más, voy a dejar mal a mi papá, qué sé yo. Pero no, al final me quedé y dije yo, pues voy a aguantar por lo menos 15, no sé, un mes. Ronnie, brother, tú estuviste ahí, te recuerdo, tú fuiste
clave también en ese aprendizaje. Y bueno, el caso es que, pues, gracias a Dios aprendí ahí una habilidad, ¿no? Dibujar en AutoCAD. Bueno. Y la verdad es que yo recuerdo con mucha gratitud eso. Quiero que sepas una cosa. Luego, después de 4 años trabajando con este señor, pues cae en bancarrota, vamos a decirle así, y su empresa tiene que cerrar, ¿no? Y pasa algo curioso, porque pues no hay para pagar. Ya no hay para pagar, no hay para liquidar. Y recuerdo que había un compañero de trabajo que pues no entró en las condiciones en las cuales yo entré, y él dijo, pues hay que demandar, dice. Ni modo, a lo legal. Híjole, sí, dije yo. Quiero que sepas una cosa. En ese periodo de 4 años de trabajar en esa empresa, conozco de Cristo, conozco del Evangelio. Y cuando llega esa circunstancia, híjoles, yo decía, no, este Señor ha hecho tanto por mí, dije yo, no le puedo pagar de esa manera. Al final, pues, la empresa cerró, no nos liquidaron y bueno. Pero siempre hubo en mi corazón hacia Él, créanme, un gesto de gratitud, un gesto de gratitud. Es interesante cómo miras las cosas desde una retrospectiva. Miras los años, lo que ha pasado, todo lo que el Señor ha hecho. Y es curioso porque justo en esa última temporada de que esa empresa cerrara, Dios estaba levantando a un hombre, a un chavo como yo, Adrián, y que lo iba a tener a unas cuantas casas de esa oficina donde yo estaba trabajando. Es increíble, la verdad, Dios cómo opera. Tiemblo nada más de pensar cómo literalmente dice su palabra que no hay hoja que no caiga de un árbol, sino es por su voluntad y por su soberanía. ¿Qué pasó luego? Bueno, pues 3 años antes me quedo sin trabajo, entro a trabajar en una empresa, gracias a Dios, y este ingeniero me vuelve a hablar y me dice, oye, ¿sabes qué, Germán? Tengo trabajo, me gustaría que te vinieras conmigo. Yo le dije, Inge, no manches, me acaban de contratar, ¿qué hago? Y él me dice, no, ya no le muevas, dice, estás bien ahí, lo mío acá es muy temporal, no sabemos, mejor, allá parece que hay más estabilidad. Y bueno, aproveché para decirle, Inge, no manches, gracias, le dije, gracias por todo su apoyo. Quiero que sepas otra cosa, él no nada más me permitió entrar a aprender ahí, también me dijo que estudiara. Él quería que estudiara ingeniería civil, arquitectura, la verdad es que no lo hice, estudié otra cosa. Pero también hizo eso, Y yo dije, chales, qué tipazo, ¿no? ¿A qué quiero ir con esto, iglesia? Que eso es un ejemplo a lo mejor muy vago, ¿no? Imperfecto. Pero lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, ¿sabes? Vamos a pasar una eternidad a su lado y no vamos a comprender jamás la dimensión de lo que Él hizo por nosotros. Pablo, el gran apóstol Pablo, sabía eso. Y ahorita estamos estudiando esta carta en los Romanos y Pablo ha dicho bastantes cosas, ¿sabes? Ha dicho, híjoles, Cristo para mí es todo. Su evangelio, si tú miras, si tú recuerdas un poco en el capítulo 1, híjole, Pablo dice, soy siervo de Cristo, dice, apartado para el evangelio de Dios. Dice, pues a Dios sirvo, dice, en mi espíritu, para la predicación del evangelio, dice. En el versículo 15, él le decía a estos hermanos en Roma, dice, estoy ansioso por anunciar en ustedes el evangelio, decía Pablo. Luego en el 17 dice quizás la declaración más importante, una de las declaraciones más importantes en toda la Biblia. Dice él, en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y empieza Pablo a desarrollar esta carta diciéndonos, ¿saben qué? Dios ha hecho tanto por ustedes que merece que entreguen sus vidas enteras. Es increíble cómo Pablo fue cambiado por todas estas verdades. Quiero que vayas tantito ahí más adelante en el capítulo 5. Miren lo que Pablo dice. Pero Dios ha dicho antes que Dios ha derramado, dice, el amor en nuestros corazones
Pero luego dice en el versículo 8, capítulo 5, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Y en el 10 dice, porque cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Sabes? Esto no creas que es poesía hebrea lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo reconocía en su corazón que él era un enemigo de este rey, quien dio su vida por él en la cruz del Calvario. ¿Recuerdas? Pablo yendo a Damasco a atrapar a la iglesia, a encarcelarlos, a destruir la obra de Dios. ¿Y qué hace Cristo? Alumbró en su vida, resplandeció Cristo cuando éramos débiles, cuando éramos enemigos, cuando no lo teníamos en ninguna estima. Pablo entiende eso y ha seguido diciendo, ¿saben qué? Siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe, por la gracia, jamás ha sido por obras de justicia. Y así llegamos el domingo pasado, Adrián predicaba, ¿saben qué? Han sido bautizados, han sido crucificados con Cristo, han sido sepultados en Cristo y han resucitado ahora en Cristo a una nueva vida. ¿Qué demanda el Señor de nosotros ahora? ¿Será que mera obediencia? Y así llegamos al versículo 12 que nos toca hoy aprender y vamos a tratar de escudriñarlo un poco. Dice el verso 12, por tanto no reina el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. ¿Qué onda, Pablo? ¿Qué nos quieres decir aquí? Bueno, primero que nada tienes que preguntarte qué está reinando. Va a haber una lucha, ¿sí? Y Pablo te está exhortando a decir, mira, tienes que resistir ahora el pecado. Por todo lo que has ahora conocido de Cristo, tú tienes que resistir. Y mira, no es fácil de saber con qué cosa estás lidiando para que te des cuenta con qué tienes que batallar, ¿eh? Solo pregúntate cuál es tu agenda. Checa tu agenda. ¿A quién estás obedeciendo en lugar de a Dios? Amigos, noticias, entretenimiento, deportes, redes sociales, trabajo, negocios, reconocimiento. Mira, para algunos incluso es un tema es que mi carácter, es que mi personalidad, es que yo estoy bien, pero cuando alguien viene y me dice algo, entonces mi carácter demanda que yo le diga a esta persona esto y esto. Satanás, hermanos, hermanas, es experto, créeme cuando te digo y utilizo la palabra experto, en utilizar lo que Dios ha hecho, ¿sí? O lo que Dios ha dicho, ¿sí? Para distorsionarlo. Él solamente necesita darle un pequeño giro, ¿sí? A lo que Dios ha hecho para que se vuelva en contra de nosotros. Él hace bien su chamba, y su chamba es robar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tan solo piensa, y te doy algunos ejemplos. Deseos genuinos que el Señor creó, ¿sí? Para nuestro deleite, para que apuntara todo hacia Él. Y te doy algunos, como el deseo de comer. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque comemos. El Señor nos creó con miles de papilas gustativas para que podamos, disfrutar un montón de cosas. ¿Y tú qué haces? ¿O qué hace el pecado en nosotros? Gula, anorexia, deseo de beber. Antes de pasar al alcoholismo, que es el clásico, ¿verdad? ¿Qué onda con el café? Mi esposa me va a matar. El cafecito rico, ¿no?
Pero luego empiezas así a decirte, es que no puedo funcionar sin el café del día, es que no rindo. ¿Cómo es canijo, verdad, el pecado? Sabes, hace unos meses intenté dejarlo porque un día me di cuenta de que me empezó a dar un dolor de cabeza intenso. Y leí, y pues no es otra cosa más que la dependencia a la cafeína. Y caminé, y sí, el primer día fue difícil, no lo dejé de golpe, lo fui dejando de a poco. Pero luego regresé. Es que mi esposa, pues, el olor y todo eso, ya sabes. Pero bueno, pude comprobar un poco acerca de eso, ¿no? Híjoles, deseo de ser feliz y de tener éxito. ¿Qué hacemos luego? Sacas a Dios de tu vida y empiezas a pensar únicamente en la avaricia. Deseo de ser amado. ¿Tiene un problema Dios con eso? No. Y luego, ¿qué pasa? Eres un imán para las relaciones tóxicas, enfermizas, y empiezas a manipular, a usar a las personas para tu conveniencia. Deseo de aceptación. Iglesia, eso es legítimo, es un deseo legítimo. La Biblia dice que somos aceptos en el amado, en Cristo. Pero si no lo tenemos, ¿qué pasa? Queja. Empieza la queja, te empiezas a aislar. Queremos tener el control de todo, empieza la amargura. ¿Por qué? Porque sentimos que no tenemos lo que merecemos, ¿verdad? Y entonces, híjoles, algo pasa en nuestra mente y en nuestro corazón. Algo está cautivando tu mente, algo está cautivando tu corazón y no es Dios. No es Dios. Pero ahora Pablo, después de todo lo que nos está diciendo de nuestra nueva identidad en Cristo, te dice, ya no reine el pecado en ustedes, que ya no los domine, ya no se dejen dominar. Es una exhortación. Ahora podemos resistir. Y no solo podemos, ahora debemos resistir. Porque algo ha pasado, algo increíble ha pasado. La Biblia compara la conversión del ser humano como la nueva creación, como si Dios hubiese creado algo nuevo. A esos niveles compara la Biblia el nuevo nacimiento. Pero ¿qué pasa? Dice el apóstol Pablo en Romanos 2:25, que cambiamos la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Me encanta esta imagen que una vez un predicador dijo, y él decía, ¿sabes? Dios, el esposo, el novio fiel, amoroso, te ha estado mandando cartas hermosas de amor, ¿sí? Y te las ha mandado a través de un cartero. Y este cartero es la creación. ¿Y qué hicimos? Te enamoraste del cartero y dejaste a tu Dios, al esposo. Mira, déjame te digo algo. ¿Has escuchado la palabra resiliencia? ¿Alguna vez la han escuchado? ¿Sí? Muy famosa en las empresas, Esta onda coaching tienes que ser una persona resiliente, una persona que tiene la capacidad de afrontar y superar la adversidad. A mí me gusta otro término, y el otro día lo vi en un meme. Aquí en México, ¿cómo decimos? A ver, ¿cómo crees que decimos en México? Aguanta vara, ¿verdad? Es como si Pablo te estuviese diciendo, ¿sabes qué? Aguanta vara, brother. Lo utilizábamos, yo cuando estaba más chavo lo utilizaba mucho. Cuando te daba el cortón la chica, ¿qué le decías a tu brother? Brother, aguanta, no seas chillón. Tiene una connotación positiva, ¿no? Es como una especie de ten ánimo, tranquilo. Pero ¿sabes? Busqué su significado de ese término. Bueno, ¿qué onda? ¿Por qué empezamos a decir eso de aguanta vara? Y es interesante, y está rudo, así que si tienes oídos sensibles, tápalos. Mira, pues resulta que tiene un origen en las artes taurinas. ¿Qué es eso? Oye, toreo, pues. El toreo, la gente que se dedica al toreo. Y resulta que los expertos, estos que manejan este deporte, dicen
Pues resulta que lo usan cuando le quieren decir a un toro, ¿saben qué? Es que ese toro aguanta muchas varas, dice. Y si ven al toro, ¿no? Cuando lo están masacrando ahí. Pues ese es su origen, hermanos. Híjole, qué duro, ¿no? Como haciendo una referencia a que a pesar de que le estén clavando la vara, ¿qué continúa haciendo el toro? Defendiéndose, ¿verdad? Lanzándose contra el torero. El toro muestra carácter, se muestra bravo. ¿Sabes qué va a hacer el toro? Va a enfrentar esos espadazos hasta que muera. Así está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sabes qué? Aguanta, puedes resistir. Lo que Pablo nos está diciendo es que, ¿sabes qué? Eso que antes te esclavizaba, eso que antes tenía el poder en tu corazón, ¿tú crees que Satanás va a quedarse tranquilo de brazos cruzados? Ah, no, pues sí, ya Jesús reina. No. Satanás, brother, va a ir detrás de ti y te va a volver a esclavizar y va a querer recuperar el dominio que antes tenía en tu corazón. Pero ahora Pablo nos dice que gracias al Evangelio de Cristo podemos decir no, ya no. Debo decirte esto, hermano, porque te amo. Pero si estas palabras de exhortación de Pablo es un tema, Pablo sabe que lidiamos con nuestra carne, que tenemos una lucha legítima con nuestras tentaciones, pero sabes, si tú estás jugando con el pecado, no es a lo que Pablo se está refiriendo. No es esa clase de exhortación a la que Pablo está hablando aquí. Si tú estás jugueteando todavía con el pecado, y tú sabes de lo que estoy hablando, brother, tú es como si estuvieses con un arma cargada y te la estás poniendo aquí, mira, en la boca. Estás jugando y Satanás, ¿sabes qué hace? Satanás no está preocupado por ti, brother. Imagínate que estás en una guerra y ves al enemigo y los ves así. ¿De verdad vas a gastar cartucho con esa persona? Tan solo es cuestión de tiempo de que te explote en la cara. Iglesia, no menospreciemos la palabra de Dios. Y mira, ahora Pablo quiere decir algo, porque no se trata nada más de que ya no quiero que peques. La vida cristiana no se trata, es que ya no digo mentiras como antes. Vamos al verso 13 y dice que ahora puedes servir a Dios. Primer punto, ahora puedes resistir al pecado. Ahora Pablo te va a decir, ¿sabes qué? Dios no te salvó con el único propósito de que dejaras de pecar. Dios ahora te dice algo que va a ser muy radical, ¿sí? Y lo que va a decir es que ahora puedes servir para Dios. Servir para Dios. Déjame te muestro algo que el apóstol Pablo dijo en el primer capítulo, en esta misma carta a los romanos, para que veas nada más lo radical que es este mensaje. Dice él a la iglesia de Roma, dice, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Y mira lo que dice en el 12. Es decir, para cuando esté entre ustedes, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la nuestra, la suya, como la mía, dice Pablo. Wow, Pablo, ¿qué estás diciendo aquí? ¿Que te podemos estimular también a ti en la fe? ¿A ti, Pablo? ¿Así de radical es este evangelio? ¿Así de radical es esta fe? Así de radical, iglesia, así de radical. Por eso te voy a decir una cosa. Cuando vas a un lugar y el centro es el predicador y el centro es una persona que se para aquí con una apariencia de piedad y nada más es reflector para mí y no la gloria de Dios, yo te digo una cosa, huye de ese lugar.
Porque la fe cristiana no se trata de mirar personas acá, santas, apartadas, con un conocimiento especial y elevado de Dios. No. El Evangelio de Cristo nos ha venido a abrir una puerta directa al Padre para que tú tengas una relación con Dios y con Cristo. ¿Por ser una buena persona? No. Por la gracia. Es por la gracia que hemos recibido. Es por la obra de Cristo. Quiero que te des cuenta en este pasaje, en el versículo 13, dice: no presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Mira, una forma de explicar esto es que ahora, derivado de nuestra unión con Cristo, ahora Dios puede usarnos como instrumentos. Quiero que notes bien ese pasaje y pregúntate, ¿quién es el protagonista? ¿Es el pecado? No, ¿verdad? ¿Es el instrumento? No, es Dios. Dios es el instrumento. Él nos adopta como sus hijos, nos purifica con la sangre de Cristo. ¿Y sabes qué hace? Nos hace aptos para su reino. Aptos para su reino. Para hacerle útil a Él, a Dios. Tú me podrías decir: espérate, Germán, esto de hacer cosas buenas, yo las puedo hacer sin Dios. Esa es la frase común del ateo, ¿verdad? Yo puedo mostrar obras de justicia sin la necesidad de Dios. Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, te respondería esto. Creo que aparece en pantalla Isaías 64:6. Y él dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, ¿qué son? No son más que trapos sucios. Como las hojas de otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Recuerda, Satanás no está tranquilo con lo que Dios está haciendo en tu vida. Y él va a usar todo su arsenal para distorsionar cada palabra de Dios. Cada palabra de Dios. Con que Dios ha dicho. Una de las armas que Satanás va a usar va a ser el legalismo. Esta jactancia de buenas obras, jactancia de una vida de apariencia, de rectitud, donde no hay gratitud hacia Dios. Por supuesto, sabemos que una persona que no confiesa una fe en Cristo puede mostrar actos buenos, ¿verdad? Lo vemos todo el tiempo. Lo vemos en la política, lo vemos en nuestros trabajos, lo vemos en las escuelas. Mira, esta típica noticia, ¿no? Sicarios sanguinarios que el día de Reyes salen y regalan juguetes a niños. Yo te pregunto, iglesia, ¿eso es ser un instrumento de justicia en manos de Dios? No, ¿verdad? Políticos corruptos, no importa de qué lado estén, derecha, izquierda, centro, la combinación que quieras, que con una mano edifican hospitales, escuelas, trabajo, pero con otra mano están manchados de corrupción, de soborno y saquean para sí. Personas altruistas, generosas, que van hasta los confines del mundo, a África, a darle alimento a niños, pero que en su corazón Dios no está. Rechazan incluso al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia. Y yo te pregunto, iglesia, ¿eso es ser un instrumento de justicia? ¿Quieres que vaya aún más lejos? En Mateo 7, 22 al 23, Jesús dice que un día en el juicio muchos se van a parar y dirán: Señor, en tu nombre profetizamos,
En tu nombre expulsamos demonios. En tu nombre sanamos, Señor. Hicimos milagros. Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Literalmente lo que Jesús te va a decir ese día, ¿sabes qué? Solo utilizaste mi nombre para hacerte importante a ti. No me impresionas lo que has hecho, porque todo lo que has hecho ha estado centrado en ti y no en Dios. No te conozco. Esas serán las palabras duras de nuestro Señor ese día, iglesia. Y te lo estoy diciendo con temor y temblor en esta hora. Con mucho temor y temblor. ¿Sabes? Y te lo decía, te voy a abrir mi corazón. He llorado esta semana, mucho. Increíblemente demasiado. Mañana me voy a pesar mañana, no sé cuántos kilos he perdido. Y te voy a decir algo, iglesia, te amo. Pero reconsidera tu cristianismo. Reconsidera cómo has vivido hasta ahora. Reconsidéralo. Así que no es esa clase de justicia a la que Pablo se está refiriendo. Es a Dios mismo. Ese Dios perfecto, santo, justo, bondadoso, fiel. Ese Dios que afirma en su palabra que no tendrá por inocente al malvado, al culpable. Él es el protagonista, no nosotros. Dios en su misericordia nos limpia y nos usa para su gloria, iglesia. Para su gloria, se trata de Él. Ese ha sido el plan desde el principio, ¿sabes? Dios tomó a un hombre, Abraham, lo sacó de una civilización pagana y le dio promesas y le dijo, ¿sabes qué? Haré de ti una gran nación y te llevaré a una tierra. ¿Para qué? ¿Para que te quedaras ahí nada más? ¿En un rinconcito de Medio Oriente? No, por supuesto que no, sino para que fueras luz para las demás naciones. Para extender la fama del único Dios verdadero y de Jesucristo, nuestro Señor. Pero Israel fracasó, iglesia. El Israel étnico, quiero que sepas eso, fracasó. Y Pablo está diciendo, ¿sabes? No quiero que fracases. No vas a fracasar ahora. Tú, Israel espiritual, no vas a fracasar. ¿Por qué? ¿Porque ahora nos portamos bien? ¿Porque ahora pecamos menos? No necesariamente. ¿Cómo te transmito esto, iglesia? ¿Cómo te transmito la urgencia de que entiendas esto? De que necesitas reconsiderar cómo has vivido tu cristianismo las últimas semanas, meses, años. Mira, acompáñame a Mateo, creo que va a estar apareciendo en pantalla, a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. ¿Qué tan radical es esto, iglesia? Bueno, quizás Juan el Bautista nos ayude un poco. Déjame te leo desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 12. Dice Juan el Bautista, en aquellos días, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepiéntanse, subraya ahí, arrepiéntate, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura. Y su comida era de langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán.
Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, y subraya eso, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumas que pueden decirse los unos a los otros: tenemos a Abraham como padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da ¿qué? Mi versión dice buen fruto, es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. ¿Qué está pasando aquí? Hay un mensaje radical, ¿verdad? Hay muchos aspectos radicales en este pasaje que acabamos de leer. Y no quiero que pienses que es la apariencia de Juan, que vestía así piel de animales y que comía miel silvestre, dice. Ni tampoco era lo impactante del momento, ¿sabes? Dios por 400 años ya no había mandado una dirección a su pueblo. Fueron 400 años de silencio y no había ningún profeta ya. Eso es radical. Pero lo más radical del mensaje es las palabras que les dice a los fariseos. ¿Quién les enseñó, dice, a huir de la ira venidera? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y en el versículo 10 quiero que notes esto. Él dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. ¿Sabes? Esto es increíble. Dios está diciendo: ¿sabes qué? Tu rey viene, Israel, y tú no estás preparado. No estás preparado. Y este bautismo que Juan estaba haciendo era un bautismo que era únicamente para los gentiles, para estos prosélitos que se querían adherir a la religión judía. Pero ahora Juan les está diciendo: ustedes necesitan ser purificados, fariseos. Son ustedes. El rey está cerca. Y sabes, no es que está afilando el hacha. Hay una urgencia, iglesia, hay una urgencia. Quiero que lo sepas. Hay una urgencia. Dice que ya nada más está a la raíz. A la raíz. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Así de radical es este mensaje, iglesia. Quiero que sepas. Y te amo muchísimo. Y créeme, el Señor me ha humillado en gran manera esta semana. Pero estoy convencido de estas palabras. Estoy convencido de este evangelio. Estoy convencido de esta fe. Estoy convencido de Cristo, de su poder para transformar vidas. Hay más. Jesús en Juan 15:5, Él dijo: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, permanezcan en mí y yo en Él. Ese da mucho fruto, dice Jesús, si permaneces en mí, porque separados de mí, ¿qué? Nada podemos hacer. ¿Y qué es lo que no podemos hacer, iglesia? Dar fruto que glorifique a Dios. Es esa clase de fruto que Pablo está diciendo aquí. Fruto que agrade a Dios. No un fruto que sea para ti. En efecto, Jesús va a continuar y va a decir: ¿sabes qué? Ese fruto glorifica al Padre. ¿Cómo sabrán que son mis discípulos? Dice Jesús. Porque obedecen mis mandamientos, porque están caminando conmigo. Fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué nos toca, iglesia, este día? Porque mira, hay un mensaje radical en el evangelio. Y es que
tanto el inmoral, el que rechaza la ley de Dios, está en problemas. Está en problemas. Esa persona está por cruzar una línea invisible que él no está viendo y ya no hay retorno. Pero sabes, hay otro bando también, y ese es la persona moralista. La persona que dice en su corazón, bueno, supongo que te refieres a una clase de gracia especial, porque sabes, yo he vivido una vida, pues ahí 2, 3, no he matado a nadie. Y sabes, ese pecado, tanto del inmoral como el que dice ser moral, es igual de desastroso, es igual de horrible ante Dios. Mira Tim Keller cómo dice esto. Él dice, depender de los mandamientos de Dios para nuestra salvación muestra la misma autosuficiencia y el mismo rechazo a Dios que manifestamos al ignorarlos. Legalismo, obras muertas, y Dios eso un día lo va a rechazar, lo va a vomitar de su boca. No lo quiero, no quiero eso. Versículo 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, dice Pablo, pues no están bajo la ley, sino que están bajo de la gracia. ¿Qué pasa ahora aquí? Pablo cambia su lenguaje y nos dice, ¿saben qué? Hay una promesa, y es que el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes. Ahora no te está diciendo que luches, ahora te está diciendo que creas, que deposites toda tu confianza y esperanza en Él. Porque ese pecado que antes te dominaba, que antes te esclavizaba, ya perdió su poder. ¿Por qué? Porque ahora podemos luchar, porque ahora podemos descansar, porque ahora podemos resistir al pecado. No, es porque ahora podemos descansar, iglesia. Y eso es lo que el Evangelio glorioso de Jesucristo nos regala. Una motivación nueva, un estímulo nuevo para obedecer a Dios, no basado en nosotros, sino en Él. Pablo ahora te está diciendo, ¿sabes? Tienes que saber esto, iglesia, que alguien te compró, alguien te redimió, alguien pagó por ti la culpa que tú jamás ibas a poder pagar. Ya el dominio del pecado fue destruido. Renuncia a ese sistema de salvación. Renuncia. Ahora por la fe en Cristo somos justos a la vista de Dios, gracias a la obra de Jesús. ¿Sabes por qué todavía como creyentes seguimos pecando? ¿Todavía seguimos lidiando con esto? Tim Keller, y lo vuelvo a citar, dice, porque seguimos intentando encontrar nuestra identidad y valor en otras cosas que no son Dios. Simplemente se nos olvida, iglesia, lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso es que necesitamos continuamente este evangelio de la gracia de Cristo que nos dice que somos aceptos ante Dios por su sacrificio, por su vida perfecta y justa. Ya no tienes que regresar a la ley, porque la ley te condenaba, la ley mostraba que eras insuficiente para cumplir cada aspecto de él. Ahora solo tienes que correr a los brazos de Cristo, hermano. Mi anhelo es que salgas hoy siendo diferente, que salgas hoy transformado. Pregúntate, ¿qué es lo que te motivó hoy venir a la iglesia? ¿Qué te va a motivar mañana? ¿El trabajo? ¿Los niños?
la escuela. ¿Qué tan sostenible va a ser eso para ti si eres un creyente, iglesia? Quiero que pienses en eso. ¿Será acaso posible que ahora puedes, y quiero que lo veas así, ¿será acaso que hoy puedes dormirte y pensar y decir, Dios, híjoles, has hecho tanto por mí? Quiero que sea mañana y quiero correr a tu Biblia, quiero correr a este libro y quiero leer cada una de tus palabras y quiero que sea un tiempo interminable en tu presencia y tener un encuentro real con Cristo y llenarme de Cristo y decirle, Rey, ¿en qué te sirvo? ¿Será posible, iglesia, eso? Sí, dice Pablo, sí, ahora puedes. Ahora puedes resistir al pecado, ahora puedes servir a Dios y ahora puedes descansar en su gracia. Ahora puedes, iglesia. Ahora puedes vivir y experimentar un cristianismo auténtico, que nadie te lo va a venir a contar, Nadie. Ahora puedes en Cristo. Tim Keller dice, estoy citando mucho a Keller porque doy gracias a Dios por su vida. No hace mucho él partió a la presencia del Señor y es increíble lo que Dios hace. Un cuate allá, neoyorquino, que desde luego no sé nada de su vida, él no me conoció, pero mira, él dice, así que la clave ahora es saber. La clave ahora es saber, recordar y pensar de esta manera. Dice, soy comprado por la sangre de Cristo. ¿A quién le perteneces ahora? A Cristo, le debes todo a Jesús. He sido liberado del dominio del pecado, el Espíritu Santo ahora mora en mí. Y ahora puedo luchar con una libertad, con un gozo, que dices, wow, es el Señor quien está librando mis batallas. El salmista en el Salmo 44 dice, Señor, no fue por nuestro arco ni por nuestra espada, sino por tu brazo poderoso que nos salvó. Puedes saber, puedes recordar y pensar que ahora fuiste salvo por Cristo, específicamente, sí, para no pecar, pero ahora también para hacer la voluntad del Padre. Iglesia, recuerda este evangelio que no fue un acto aislado en el pasado, no. Es un acto continuo de cada día, de cada instante que tenemos que recordar y abrazar y aferrarnos a Él para que un día delante de nuestro Señor podamos presentarnos, sabes, confiadamente y decir, Cristo, gracias. Gracias por lo que hiciste. Quiero darte, ya para terminar, una ilustración que había estado leyendo y es una ilustración muy bonita. Te la quiero compartir. Charles Spurgeon, predicador muy famoso del siglo XIX, dijo la siguiente ilustración. Él dice, hubo una vez un jardinero que cultivó una enorme zanahoria. La llevó a su rey y le dijo, mi señor, esta es la zanahoria más grande que he cultivado y que jamás cultivaré. Por tanto, deseo regalártela, Señor, como una muestra de mi amor y respeto por ti. El rey se conmovió y discernió en el corazón de hombre. Así que cuando el hombre iba a salir, el rey dijo, espera. Sin duda eres un buen administrador de la tierra. Sabes, yo poseo un terreno junto al tuyo. Deseo regalártelo para que puedas cultivarlo. El jardinero estaba asombrado y sorprendido y se fue a su casa lleno de gozo. Pero había un caballero en la corte del rey quien escuchó todo esto y dijo, vaya, si eso hace por una zanahoria, ¿qué no hará el rey si le doy algo mejor? Al día siguiente el caballero se presentó ante el rey y traía consigo un hermoso caballo negro. Se inclinó y dijo, mi señor, yo crío caballos y este es el mejor caballo que tengo y que jamás tendré. Por tanto, quiero regalártelo como una muestra
de mi amor y respeto por ti. Pero el rey discernió en su corazón y dijo: gracias. Recibió el caballo y simplemente despidió al caballero. El caballero estaba asombrado por lo que el rey le dijo. ¿Y qué le dijo el rey? Te leo. Déjame explicarte. El jardinero me estaba dando a mí la zanahoria, pero tú te estabas dando a ti mismo el caballo. Tim Keller hace esta reflexión y dice: si le damos a Dios cosas con la esperanza de obtener bendiciones o el cielo, realmente no estamos haciendo nada para Él. Lo hacemos para nosotros mismos. Y dice: solo experimentar la gracia salvadora, la gracia genuina, no la gracia barata que tú manipulas, no, la gracia verdadera, esa gracia que se manifiesta aquí en las Escrituras, es la única gracia que nos puede cambiar y que nos puede hacer obrar para Dios. Iglesia, yo estoy convencido de que tú saldrás hoy de aquí transformado. Con eso terminamos. Déjame orar por ti. Quiero que tengas un tiempo ahí contigo. Y que delante de ese Dios bueno, santo, justo y perfecto, te pongas a cuentas con Él. Y que dejes que Dios te escudriñe, que dejes que Dios explore y escarbe en tu corazón y te haga preguntarte cosas que jamás a lo mejor te has preguntado. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva, iglesia? El seguir a Cristo. Oramos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, Señor, tu palabra es dura, Señor. Yo lo sé. Yo lo sé. Tu palabra dice que hay caminos que a los hombres nos parecen rectos, nos parece que son justos, pero que al final son caminos que nos llevan a la muerte. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido apreciar, Señor, esa cruz preciosa, esa sangre que derramaste, Señor. No lo hemos sabido valorar, Señor, perdónanos. No dejes, Señor, que nos vayamos de aquí, Señor, sin que nos transformes, sin que nos inquietes. Señor, cámbianos, Señor, cámbianos. Yo confío, Señor, en que tu palabra, Señor, en que tu evangelio ha sido predicado fielmente el día de hoy. Ay de mí si no, Señor, porque la condenación es dura. Señor, pero si tu evangelio ha sido predicado fielmente hoy, Señor, hoy cada uno de nosotros, Señor, tenemos una decisión importante que tomar. Señor, límpianos, Señor. Te lo rogamos por la obra y por la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén.